¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a estar hoy en Marcos capítulo 3. Estamos haciendo este viaje por el Evangelio de Marcos y decíamos que una de las intenciones de Marcos en el Evangelio era mostrar a Jesucristo como este sirviente, estas características de aquel que sirve. Y hoy llegamos a un capítulo muy interesante porque nos trata de describir cuál puede ser o cómo puede verse una motivación del corazón equivocada. Entonces vamos a leer el capítulo 3, ¿sale? ¿Alguien me podría ayudar a leer del versículo 1 y 2? Gracias. Vamos a orar. Padre, agradecemos mucho la oportunidad que nos das de abrir este capítulo, Padre. Hoy encomendamos este tiempo en tus manos, Dios, y te rogamos que nos ayudes a poder ver, escuchar lo que tienes para nosotros. Bendito eres. Amén. Dale, capítulo 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Este relato lo podemos ver en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. Lucas, siendo médico, es un poco más descriptivo y nos dice que no solamente tenía seca la mano, sino nos describe que era también la mano izquierda. ¿Vale? Aquí dice que Jesús entró otra vez en la sinagoga. En el relato de Mateo encontramos, nos amplía este panorama y nos dice que los fariseos empezaron a preguntarle, como a ver qué decía, si era lícito sanar en el día de reposo. Y aquí nos dice que Jesús entró en la sinagoga otra vez. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo, Marcos nos presenta que ahora Jesús es el que hace la pregunta. Les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Alguien me podría ayudar a leer versículo 3 y 4 nuevamente? Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Ok, vamos a ver tres aspectos iniciales en esta primera porción. Una, el plan malévolo que se estaba desarrollando. Número 2, vamos a ver, en contraste con el plan malévolo que se estaba desarrollando, la hermosa actitud de nuestro Señor, y después la sugerencia para ser sanados, ¿vale? Entonces vamos a ver el plan malévolo. Nos describe que los fariseos estaban siguiendo a Jesús y habían llegado o se habían acercado a él, entraron a la sinagoga, pero ellos no iban a la sinagoga para escuchar la lectura del libro, sino ¿cuál era su asunto? Ver qué iba a hacer Jesús. Querían como hacerlo caer. Estaban buscando cuál era el problema con Jesús. Chismear, vamos a decir. Pero más que chismear, o sea, ellos querían ya encontrar un asunto para poder matarlo, ¿no? Ahora, quiero que notemos que ellos eran hombres de la ley. Ellos eran hombres que conocían y sabían. Pero su motivación para acercarse en el lugar que normalmente sería tener comunión con Dios, para ellos era buscar un qué con este hombre. Ahora, a lo mejor inicialmente no nos hace totalmente clic esto con algo que sucede en el libro de Jonás, pero me gustaría que puedas hacer una comparación con lo siguiente. Jonás, cuando está acabando el libro de Jonás, él está enojado y le dice a Dios: yo ya sabía lo que ibas a hacer, pero no quiero. No sé por qué los perdonas. No sé por qué a estos horribles los perdonas. O sea, yo sé qué es lo que ibas a hacer. Yo sé quién eres, pero no me agrada.
Y este es el asunto con los fariseos. Ellos ya sabían que Jesús los iba a sanar. Eso es algo bueno porque tenían un testimonio de quién era Jesús. Ellos tenían un testimonio claro acerca de qué es lo que haría Jesús en ciertos casos. Jesús sanaría a un hombre a pesar de ser el día de reposo. Ya lo sabían, por eso lo llevaron, por eso empezaron con estas preguntas, pero no les agradaba. Y creo que aquí hay una enseñanza que tenemos que tomar con mucho cuidado porque en los últimos por lo menos 3 estudios hemos tocado un tema similar. Incluso en el libro de Samuel que estamos estudiando el miércoles, tocamos casi el mismo tema, que muchas veces el asunto con nosotros como creyentes no es la ignorancia acerca de lo que Dios requiere de nosotros, sino la negativa a someternos a sus designios, a su voluntad. Ayer hablábamos, tuvimos la oportunidad de ir a compartir al Panteón Municipal y hablábamos mi hermano Ramón y yo con bueno, ya no era chica, bueno, para mí sí es chica porque era una joven, ¿no? Le estaba limpiando la tumba de su novio, pero le empezamos a compartir y la conversación llegó al punto en el que le decía, te apuesto que si hoy te digo que te rindas tu vida al Señor, a pesar de que lo sabes, no lo harías. ¿No es así? Y me dijo, tienes razón. Y le digo, ¿por qué? Me dice, y ella nos dijo, pues no, la verdad no sé, pero a lo mejor no lo haría. Le dije, yo te voy a decir por qué. Porque sabes lo que Dios quiere, solamente no quieres someterte a Él. Y ese es un asunto que trasciende y que nos pega a todos. Porque como creyentes esa es la razón del por qué seguimos pecando. No es que nos equivoquemos, no es que digamos, ay, como algunos dirán, ¿no? Estaba haciendo lo mío y de repente me di cuenta y ya estaba en el pecado. No inventes, así no suceden las cosas. Uno toma las decisiones que nos van llevando a cometer, a hacer, a hablar, a decir. Y este es el asunto con los fariseos. Ellos sabían quién era Dios, solamente que sus costumbres y tradiciones, no voy a decir les impedían, sino les incentivaban a poner eso encima de lo que Dios quiere. Y muchos de los que ya tienen tiempo aquí con nosotros sabrán que a lo mejor como iglesia hemos buscado poner un énfasis en la palabra y hemos buscado también tener cuidado con aquellas manifestaciones que no tienen que ver con la palabra. Hemos sido cuidadosos en ese asunto, pero muchas veces, y quiero que el día de hoy podamos también meditar en esto, puede ser que seamos culpables de algo similar a lo que han sido los fariseos. Ellos decían, no se pueden hacer milagros en día de reposo, no se puede hacer esto en la iglesia, no se puede hacer lo otro, cuando realmente no tenía nada que ver con la ley de Dios, sino eran costumbres y tradiciones propias. Y muchas veces podemos llegar a ese punto en el que por nuestro miedo a ciertas cosas, por nuestra desconfianza o porque en el pasado fuimos lastimados por ciertas prácticas dentro de alguna iglesia, decimos es más seguro no hacerlo. Pero eso no quiere decir que Dios no quiera hacerlo o no pueda hacerlo. Y aquí está la pregunta de Jesús hacia los fariseos. ¿Es lícito hacer el bien o el mal? ¿Por qué pregunta esto? Porque como hemos comentado en ocasiones ya pasadas, bajo la concepción judía, alguien enfermo era o estaba enfermo por causa de pecado. Entonces, cuando los fariseos percibían a este hombre, lo concebían como un hombre en pecado porque estaba paralizada su mano. Entonces era obvio que las obras del mal estaban activas en su vida. Y ellos decían, si el mal está actuando, como el día de hoy, si el mal está actuando, ¿no será lícito hacer el bien si el mal no descansa? Esa es la reflexión a la que los quería llevar. Entonces, los fariseos estaban viendo cómo hacerlo caer. Por otra parte, vemos a nuestro Señor Jesucristo. De todos los que estaban ahí, Él fue directamente hacia la persona que a la percepción de todos era el más pecador. ¿Por qué? Era el que tenía la mano paralizada. Y Jesucristo, vamos a verlo más adelante, también lo vimos cuando estuvimos en Mateo, menciona algo. Yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Y muchas veces como creyentes percibimos que Dios no tiene ningún interés en los pecadores. Y como iglesia, mucho, vamos a decir en general o universal, hemos abandonado las misiones y nos hemos metido en nosotros. Después, entonces les dijo, versículo 4,
Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. ¿Cuál era el problema de este hombre? Que tenía que la mano seca o paralizada podía extenderse. Y podría parecer un poco cruel que Jesús le diga, a ver, extiéndela. O sea, no podía extenderla. Eso quiere decir que para poder hacer lo que Dios le estaba pidiendo, requería un paso de, en contraste con el milagro que nosotros vimos la semana pasada, en la que el individuo no requería fe, el día de hoy, este domingo, Dios, el Espíritu Santo, nos presenta otra cara de esta misma circunstancia. Una sanidad o un evento en el que se requiere fe del individuo. Vimos la semana pasada que algunos han abusado y han malamente interpretado y han quebrantado el corazón de muchos diciéndole, tú no sanaste, tú sigues así porque no tienes fe. Y dijimos que era totalmente incorrecto. Pero también tenemos que reconocer que hay asuntos en nuestra vida en las que Dios pide de nosotros fe. Pero es que yo no tengo mucha fe, pastor. Bueno, la Escritura nos dice que no necesitas mucha fe, ¿sí? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahora, el decir que no tienes fe es absurdo, es una mentira. Porque los que vinieron en auto, ¿alguno de ustedes oró en la mañana para que su auto prendiera? ¿O simplemente se subieron asumiendo que iba a prender? Para eso se requiere algún tipo de fe. Vamos más allá. Entraron en la autopista o en la carretera o en las calles y presionaron el freno. Eso es un acto de fe, porque creyeron en que los que diseñaron el auto lo diseñaron de tal forma que cada vez que lo presiones frena. Pero no es garantía, ¿no? Para todo, en este mundo se necesita fe. No fe en Cristo Jesús, claro está, pero cierta medida de fe. Entonces, el decir que el ser humano carece de fe es absurdo. El problema es que no tenemos la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando volteamos a ver a esto, vuelvo a repetir, se necesita un paso de fe. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la fe? La fe viene ¿por qué? El oír la palabra de Dios. Desde hace 2 semanas hemos estado hablando que la fe podemos nosotros entenderla como la creencia, la convicción, la certeza de lo que Dios ha dicho que Él es y lo que Él ha prometido. Eso es una fe basada en evidencia, la evidencia bíblica. No es una fe absurda, ciega, que algunos no sé por qué enseñan que se debe tener, porque la palabra no enseña eso. Pero vemos aquí que Jesucristo había dado una palabra, extiende tu mano. Y este hombre creyó. Quiero que vemos nuevamente, y ahorita lo vamos a dejar así porque lo vamos a esperarnos hasta el final para regresar acá. Primero, un plan malévolo. Ellos sabían quién era Cristo, pero aún así no deseaban someterse a Él. Número 2, el inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo, no importando toda esta onda social, y Él sanó al hombre. Después, un paso de fe. Había la necesidad de ser sanado, el deseo probablemente, pero se requirió de él fe en esta circunstancia. Y ahorita vamos a regresar. Solamente medita en esto mientras. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y aquí decimos, bueno, Jesús era Dios, y en tu experiencia de historias de Marvel o de los superhéroes, pudo haber hecho un campo de fuerza alrededor de él para que no lo apretaran, ¿no? Pero Jesucristo no hizo algo como eso, sino que le pidió a sus discípulos, ténganme la barca lista por si me empiezan a apretar entre la multitud. ¿Jesús no tenía fe en Dios? No, no es que no tuviera fe. Estamos hablando de algo sentido común, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces la gente incluso se aventaba, se empujaba entre la multitud para poder tan solo tocarlo, porque creían que si le tocaban, podían ser sanos, y sucedía. Y aquí encontramos otra parte, y los
espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y como hablamos en semanas pasadas, Jesucristo no estaba no estaba buscando la confesión ni la publicidad del enemigo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Ya lo seguían varios, pero llamó a unos. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, al que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a su familia, vinieron para prenderle, porque decían: están fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Y habiéndolos llamado le decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vimos en este capítulo 3, estamos viendo estas porciones y espero que las puedan recordar todo. Primero, el asunto del hombre de la mano seca. Después nos describe que estando a la orilla del mar, 3 datos importantes. Uno, que había mucha gente que tenía fe en él, tanto que se aventaban para tocarlo, y él dijo: ténganme la barca, que es la segunda cosa, por si alguien o si me aprietan mucho. Tercera cosa adicional es que había demonios que estaban saliendo, pero se postraban delante de él y decían: eres el Hijo de Dios. Después, por alguna razón, a Marcos le pareció apropiado introducir aquí la elección de los 12 apóstoles, que no nos da muchos datos acerca de ellos, incluso de algunos nunca se registra una palabra. Y después, los que eran los hombres de la ley, los escribas, decían que Jesús estaba poseído, ¿no? De alguna forma. Y Jesucristo aquí introduce este tema que tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Y al último, no quiero dejar pasar también esto, que se habían acercado los suyos, su familia, para atraparlo, porque decían: este ya está bien loco, ni siquiera comen, ni dejan comer a los demás, a sus discípulos. La última parte nos habla acerca de los hermanos y la madre de Jesús insistiendo en buscarlo, y Jesús diciendo que su verdadera familia eran los que hacen la voluntad de Dios. Ok. Cuando inicia este capítulo, hermanos, nos describe un asunto que puede ser muy engañoso: el corazón del ser humano. El por qué
se está acercando a Dios. Ayer que estábamos en el panteón, me puse a caminar entre las tumbas un ratito y no sé si alguna vez lo han hecho, que es como interesante ir leyendo, bueno, por lo menos para mí, cuándo murieron las personas y saber como cuántos años tiene ahí la tumba, ¿no? Y mientras iba leyendo, pues te da tristeza de repente leer como bebés, niños de 2 años, personas mayores y todo eso, ¿no? Pero empecé a notar que entre todo, pues el relajo que había ayer, pues la fiesta que tenían, había tumbas que estaban completamente abandonadas, ¿no? Unas incluso de lo que les quitaron de la hierba de otras, las habían echado sobre otras, ¿no? Y me fui a leer esas tumbas y dije, qué triste que se olvidaron de ellos, ¿no? O sea, los enterraron, a lo mejor los primeros años les iban y les arreglaban sus tumbas y se olvidaron de ellos, ¿no? No estoy promoviendo para que nadie vaya a salir con que, ay, el pastor quiere, no estoy diciendo que vamos a arreglar tumbas, simplemente que me pareció como curioso, ¿no? Que dentro de toda la fiesta esas como estaban abandonadas y dejadas, ¿no? Y me ponía a pensar en este asunto, cómo muchos como creyentes cuando iniciamos en la fe en Cristo Jesús, es todo nuevo, es todo excitante, es todo emocionante, pero desafortunadamente nos empezamos a acostumbrar a la presencia de Dios, a su compañía, a su palabra. Y nos volvemos, lo he dicho muchas veces este término, niños egoístas, en la que estamos acostumbrados a la buena comida, estamos acostumbrados a las buenas enseñanzas, estamos acostumbrados al amor, estamos acostumbrados a todo lo que Él nos da y lo dejamos. Y seguimos exigiendo todo eso y lo dejamos. Y los fariseos habían leído tanto la ley, conocían tanto de Dios, pero habían abandonado lo que Jesucristo más adelante escribe a Juan en Apocalipsis. Ustedes han dejado su primer amor. Han probado a los que se dicen falsos maestros, los han permanecido, sus obras ahora son mayores que las de antes, pero han abandonado su primer amor. Y los fariseos sabían quién era Dios, pero no deseaban someterse a Él. Cuando llegamos a esta última parte, ellos incluso habían llegado al punto de decir o tipificar cosas que Dios hacía como cosas del diablo. Y como iglesia hemos, a lo mejor no me refiero a esta, sino como cristiana universal, hemos pasado por esas como doctrinas medio raras en las que cosas que no tenían la mayor relevancia se han satanizado, se han prohibido, después se vuelven a permitir y después nos son del diablo. Y como creyentes hemos perdido tanto tiempo en las cosas que no son esenciales. Y hemos abandonado el bien, la justicia, las buenas obras. Y en una falsa imagen de piedad nos hemos refugiado en los libros, en las teologías y hemos olvidado la simpleza del Evangelio. No sé, estaba pensando la otra vez, obviamente es una suposición, que Jesús sé que va a venir a su segunda venida, pero imagínense que físicamente pudiera o viniera y que se disfrazara y que comenzara una iglesia en algún lugar. No sé si su iglesia estaría vacía por el asunto de que aquellas iglesias donde se comparte la sana doctrina y que las cosas son simples, generalmente están vacías. Y donde se esclaviza, donde se golpea, donde se insulta, donde se roba a nosotros la iglesia, son las que están llenas. Y pareciera que como creyentes nos gusta la mala vida, pero las enseñanzas simples del Evangelio son muchas veces menospreciadas. Ahora, Jesús pedía de este hombre que estaba con la mano seca, a pesar de su incapacidad para extenderla, ¿crees en mí? Extiende tu mano. Y sabes, hermano, nosotros todos tenemos problemas en nuestro corazón, problemas con muchas cosas, pero lo que Cristo está aquí como presentando es que Él capacita y da fe al que no la tiene. ¿Qué necesitas? Creer en Él. Hay muchas cosas a lo mejor con las que estás lidiando y diciendo, Dios, es que yo no sé cómo voy a poder dejar esto, no sé cómo voy a poder empezar a hacer esto. Pero vives en esa incredulidad y es necesario dar el paso de fe. Oye, Dios, es que ¿cómo hago esto? Cree en mí y yo puedo cambiar tu corazón. Yo puedo fortalecer tu matrimonio. Yo puedo reconciliarte con tu familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué necesitamos?
dar esos pasos de fe y de obediencia a la palabra. Entonces Jesucristo expresó algo, Él obedeció y su mano fue restablecida. ¿Eso aplica para las sanidades? Por supuesto. Aplica para cualquier cosa. Si nosotros obedecemos la palabra, podemos esperar que esto tenga el resultado con el cual fue escrito. Ahora, hay cosas, como vemos aquí, hay cosas en las que no es únicamente una cuestión de fe, hay cosas que son sentido común. Y si tú en algún momento fuiste contaminado por esas enseñanzas de, no sé, estás súper mal, pero no te tomas la medicina, porque si no va a ser falta de fe. Hay asuntos de sentido común en las que no es falta de fe, sino es simplemente hacer lo que conviene. Versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no los descubriesen. Y aunque ya habíamos hablado de esto, solamente para que a lo mejor el día de hoy puedas entender o recordar por qué Jesucristo no permitía que los demonios como que hablaran bien de él o como lo promocionaran, vamos a usar esa palabra. Es como si como iglesia no se permitiéramos o estuviera bien que a lo mejor repartieran folletitos de la iglesia afuera de un table dance, ¿no? O que la publicidad del table dance pusieran la dirección de la iglesia. O sea, ¿por qué buscaríamos como la recomendación de una circunstancia así, ¿no? Entonces, es algo así como lo que está presentando después Jesús. Ahora, versículo 20. Se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, le decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Me salto al 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando hace referencia a este hombre fuerte, claro está que está hablando de Satanás, y decía que no sería o no podría ser posible saquearlo si antes no estuviera atado. No te aceleres y no te vayas a cosas de atar demonios. Ahorita vamos a ver. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jesucristo está describiendo lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos, habíamos cedido el control de nuestra vida al enemigo, a nuestros vicios, a nuestros pecados, a nuestra carnalidad, y nos tenía cautivo. Estuvimos hace un par de semanas recordando el libro de Colosenses, el versículo que dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Recuerdan? Y dijimos también que este versículo dice que nos perdonó y que anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra, que nos era contraria. Y este versículo, que tiene que ver con eso, dice, y despojó a las huestes y las avergonzó. Entonces, cuando Dios nos perdona los pecados, no solamente perdona nuestros pecados, sino despoja a todo aquello que nos tenía cautivos y ahora nos hace libres. Es de lo que está hablando aquí, que para que nosotros pudiéramos ser libres, era necesario que Él, Cristo, pudiera atar y despojar a Satanás de lo que nos tenía aprisionado. Ahorita vamos a ver qué relación tiene que ver con lo siguiente. De cierto os digo, ahora sí, versículo 28, ¿lo puede leer alguien 28 y 29? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es convencernos de pecado, de juicio y verdad. Hemos explicado en otras ocasiones y hoy vamos a volver a lo mismo, solamente que vamos a añadir algo. La blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver, como lo estaban haciendo los fariseos, con negar la obra del Espíritu Santo o hablar en contra de la obra del Espíritu Santo. No son necesariamente aquellos malos chistes y cosas absurdas que se dicen en contra del Espíritu Santo, sino
Más bien se refiere a cuando una persona cae en una condición, cuando entiende cuál es la voluntad, el deseo de Dios para tu vida, que es el arrepentimiento, y te dice, ok, yo creo en lo que me dices, creo que Jesús es el Señor, creo que murió por mí, simplemente ahorita no quiero. Cuando una persona está en esa actitud, cuando está en esa condición, no hay más que hacer con él o con ella, no hay forma de que pueda ser salva. ¿Por qué? Porque no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Entonces, eso es parte, o eso es a lo que se refiere con la blasfemia del Espíritu Santo. Pero quiero que podamos el día de hoy ver algo adicional, y ahora sí, ver un resumen de todo esto. Desde el principio nos menciona que los fariseos sabían quién era Jesús, sabían del bien que hacían, pero estaban poniendo sus costumbres, sus tradiciones por encima de él. Hicimos un paralelo con el Jonás, que decía, sé quién eres, pero no me gusta. Y cuando llega aquí, ellos, a pesar de ver las sanidades, las liberaciones, aún así estaban buscando demeritar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esa obra de Dios chocaba con su concepción de la religión, con su concepción de qué es lo que Dios debería de hacer. Y ellos, quiero que puedan notar, no habían llegado a ese punto, pero estaban encaminándose a eso, y por eso Jesús les advierte, tengan cuidado con lo que están diciendo, tengan cuidado con ese camino que están transitando de hacer ver la obra de Dios como obra de Satanás, porque puede ser que lleguen a la dureza de corazón que les impida acceder a la salvación que yo les he dado. Porque si no creen en mí, entonces, ¿cómo es que pueden ser salvos? Y van a decir, bueno, todos los que estamos aquí, y eso espero, somos salvos. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Miren, hermanos, por supuesto que no voy a hablar de la pérdida de salvación, pero quiero que nos pongamos a pensar que si nosotros accedimos a esta salvación, poniendo nuestra confianza y fe en la obra redentora de Cristo Jesús, ¿cómo es que podemos llegar a dudar y ser escépticos acerca de ciertas cosas que Él ha dicho que Él puede hacer en nosotros? Sí, creímos que nos puede salvar de nuestros pecados, pero hoy decimos, no creo que pueda quitarme un dolor de cabeza, no creo que pueda cambiar a mi familia, no creo que tenga que darle cuentas acerca de cómo gasto mi dinero. Y empezamos a hacer estos cuestionamientos absurdos y limitar la autoridad de Dios, limitar su influencia, su autoridad, su poder sobre nosotros. Porque a nuestra posición y en nuestra forma de ver la vida, Dios no es tan poderoso como dices. Y eso es algo muy peligroso. Y es exactamente la condición que estaban teniendo los fariseos. Habían leído mucho, pero desafortunadamente todo ese leer no se veía reflejado en su vida. Y hay muchas iglesias el día de hoy que han celosamente guardado la palabra, pero que desafortunadamente ese leer tanto, lejos de llevarlos a creer más en Dios, los ha llevado a envanecerse en su mente y a limitar la capacidad de Dios para actuar el día de hoy bajo ciertas circunstancias. Y quiero que podamos hacer un recorrido, o sea, hay muchas iglesias, hay muchos creyentes que, por ejemplo, leen esto y dicen, sé que Jesús en algún momento sanó una mano seca, pero hoy no podría sanar una mano seca. Y a lo mejor aunque dice, bueno, sí tiene el poder, pero no lo haría. ¿Cómo? Bueno, yo creo que Jesucristo en algún momento sí sacó demonios, pero que hoy no se pueden sacar demonios. Yo creo que Jesús hizo esto y empezamos y la pregunta es, ¿por qué? Y hay muchos que tendrán razones, que podrán citar versículos, pero tendríamos que preguntarnos el día de hoy si realmente esas razones tienen que ver con la Biblia o con nuestro temor a no ser cristianamente correctos. Porque ese es un gran riesgo. Ese es un gran riesgo que muchos están tomando el día de hoy. Y podríamos regresar un poco a Saúl. Con tal de no ofender a la cristiandad, mejor no opino acerca de cosas que no sé, me da miedo. Alguien hizo mal uso del Espíritu Santo. Alguien usó mal uso, bueno, del Espíritu Santo no se puede hacer, pero de las manifestaciones, de la sanidad, de los milagros, de la profecía. Y lo tomamos todo con reserva. Pero quiero que noten que Jesucristo está llamando la atención de aquellos que conocían la ley por su desconfianza, por limitar lo que Jesucristo podía hacer siendo Dios. Y quiero que el día de hoy puedas pensar en esto. Ahora,
No te estoy diciendo que tengas una, y ahorita ya lo repetí varias veces, una fe absurda basada en cuentos de hadas. Pero si Dios lo dice y expresa en su palabra que Él es capaz, que Él puede, que Él hace, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no creer todo lo que Dios dice? Aquí un 20-21. Se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y no es tanto algo así como la típica mamá de, come por favor, antes de irte a trabajar, come, sino que su familia ya estaban como diciendo, mira, ni siquiera tienen para comer, pero ahí sí anda muy bien predicando. Y este descrédito, el no creer que incluso Jesucristo en algunas circunstancias pudiera privar a sus discípulos de la comida, para ellos no les checaba. No sé si te suena algo de hoy. Es que los creyentes no pueden ser pobres. Es que el creyente debe de tener éxito. Por supuesto, puede, pero no debe. Es que el creyente tiene que estar siempre bien. Puede, pero no debe. Tampoco debe estar siempre mal. Pero el asunto es que hemos tomado un poco de aquí, un poco de allá, un poco de confesión positiva, un poco de metafísica, un poco de emocionalismo y hemos creado doctrinas completamente extrañas acerca de lo que Dios debería o no debería de hacer. Pero cuando regresamos a las Escrituras nos damos cuenta que a Jesús mismo lo llegó a criticar, incluso su familia, que ya lo querían llevar y llevárselo porque no había comido. Los fariseos habían dicho, este está poseído. E incluso 31 vemos que su familia lo acechaba o se acercaba donde estaban teniendo las reuniones y Jesucristo dice, ¿quién realmente está relacionado conmigo? Los que están relacionados conmigo no son aquellos que reclaman algún derecho de sangre, son aquellos que hacen mi voluntad. Y esto creo que es la perfecta conclusión para lo que estamos viendo el día de hoy. No son únicamente los que han leído mucho, no son los que tienen alguna relación de, ay, es que mi papá en algún momento fue pastor. No tiene que ver con sangre, tiene que ver con hacer su voluntad. Y ahí podemos pasarnos bastante tiempo en Juan. Si me amas, guardas mis mandamientos. Porque la relación con Dios, el creer en Dios, se expresa a través de obedecerle, porque has creído que Él es tu Señor. Y si Él es tu Señor, haces todo lo que Él te pida. Crees todo lo que Él dice ser de Él. Y termino. Hebreos. Es el último versículo que vamos a leer. 11. Y a lo mejor te lo sabes de memoria, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es todo lo que Él dice ser. Entonces, la semana pasada vimos que tu fe no limita a Dios. Y hoy Dios nos dice, pero quiero que experimentes fe. Oye, pero yo no tengo mucha fe. Acércate a su palabra. Eso va a aumentar tu fe. Eso le va a dar un fundamento a tu fe. Y entonces ya no tendrás pretexto para decir, es que no es fe. Bueno, a lo mejor puede ser falta de obediencia. Y eso sería otro asunto completamente diferente. Con eso termino, hermanos. Vamos a orar. Dios sigue siendo el mismo, pero es necesario que nosotros creamos todo lo que Él dice que Él es, todo lo que Él dice que puede hacer y todo lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. Vamos a orar. Padre, y les pido a los hermanos que podrían ir repartiendo lo de la cena, hermano. Padre, queremos rogarte como congregación. Tú sabes que este ha sido una oración por mucho tiempo, Padre. Un deseo de poder ver frutos de ti en nuestras vidas, Señor. Hoy quiero rogarte, Padre, nuevamente, porque cada uno de los que estamos aquí pueda abundar en frutos de esa fe que dice tener.
que todo ese conocimiento, que todos esos discipulados, que todo ese estudio tenga una repercusión en su carácter, en nuestra conducta, Dios. Y que en esta comunidad tu nombre pueda ser predicado, tu luz pueda ser exhibida, Dios, y tu verdad pueda ser creída. Padre, te ruego porque tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí y que podamos vivir esa vida como creyentes, fructífera, con gozo, con paz. Padre, que aquello que tú has deseado, que aquello que has preparado para nosotros, podamos caminar en ello, disfrutando, viendo tu poder y gozándonos en lo que estás haciendo alrededor de nosotros, Dios. Padre, te ruego que en este tiempo mis hermanos y mis hermanas puedan ser animados a tener fe, a dar esos pasos que tú requieres de nosotros como actos de obediencia, como una demostración de esa esperanza en ti. Y Padre, te ruego que podamos ser obedientes, Dios. Y hoy queremos recordar este precioso sacrificio que has hecho por nosotros. Pueden repartir los elementos, hermanos, ya lo están. Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Y te animo que puedas ponerte de pie. Y mientras nuestros hermanos cantan esta alabanza, puedas en tu corazón agradecerle a Dios por el sacrificio que hizo por ti en la cruz. Porque este sacrificio no solamente fue para librarte del infierno, como a veces muy someramente predicamos, sino fue para reconciliarnos con el Padre. Es decir, la capacidad de tener una relación con Él, poder hablar con Él, poder experimentar su amor, poder preguntar, tener esta conversación con Él. ¿Qué es lo que Él quiere que pueda hacer con nosotros? Y vamos a ponernos a cuentas. Te animo que puedas en este tiempo, mientras nuestros hermanos cantan, orar a Dios y ponerte a cuentas con Él. Vamos a orar, hermanos. Que el día de hoy, como tu cuerpo, podemos recordar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos mucho por que este camino ha sido abierto contigo y que el día de hoy, a través de este perdón de pecados, de esta justificación, podemos sabernos reconciliados y perdonados por ti. Te agradecemos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, y esperamos tu pronta venida, Señor. Ven pronto. Amén.